Bienvenidos una vez más a su programa Corresponsales Jurídicos. En nuestro capítulo de hoy, la libertad de prensa y el derecho al buen nombre se montan al ring. Hoy los acompañaremos Daniel Montañez y quien les habla Dana Riaño, y estaremos hablando sobre periodismo, libertad de prensa y el derecho a la intimidad y buen nombre. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes de los seres humanos. No solamente es una garantía individual de cada persona para expresar sus pensamientos y opiniones, sino que también implica el derecho colectivo de la sociedad a recibir información para así poder conocer la verdad y ejercer un control adecuado del poder público y privado. Es por esto que el periodismo en Colombia juega un papel fundamental como potencial de cambio, pues permite a la sociedad no solo conocer, sino también reflexionar sobre las dinámicas de desarrollo en la vida social. Por esta razón, cuenta con la protección de algunos derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, como particularmente lo es el artículo 20, en el cual se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y así como también fundar medios masivos de comunicación. Sin embargo, este derecho puede llegar a generar diversos conflictos, debido a que no establece unos límites claros, por lo cual la pregunta sería, ¿hasta dónde llega esa libertad de información y qué responsabilidad hay por parte del periodismo en el manejo de ella? Para responder a esta pregunta recurrimos al abogado Juan Pablo Morales, experto en Derecho Comercial y Laboral, además de especialista en el tema de contraposición de derechos, luego de hacer su tesis de pregrado precisamente sobre este tema. Uno como operador jurídico realiza una línea jurisprudencial en donde mira cuáles son las reglas jurisprudenciales que creó la Corte Constitucional respecto a determinado tema, en este caso la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces, la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional ha creado es que efectivamente la libertad de prensa es un derecho que no puede ser privado por absolutamente nadie, es decir, existe el derecho del periodista a ejercer su profesión siempre y cuando, y esta es la regla jurisprudencial que crea, míralo, no atente contra la dignidad humana, contra el buen nombre y contra el derecho a la intimidad que tiene una persona. Entonces, ese es el límite que crea la Corte Constitucional a través de todas estas sentencias para las personas que trabajan o que ejercen el periodismo y que ejercen el derecho a la libertad de prensa. Se puede expresar su opinión, puede dar noticias, puede darlas a conocer, puede dar a conocer el contexto, pero lo que no puede hacer, en Colombia al menos, es meterse a la esfera íntima de un personaje. Esta discusión ha tenido gran relevancia en la actualidad, teniendo en cuenta los diferentes casos que se han vuelto tendencia en medios de comunicación y que ponen en evidencia el choque existente entre estos dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de nuestro país. Por un lado, el de la libertad de prensa, consignado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, además del derecho a la intimidad y buen nombre establecido en su artículo 15. Pero Juan Pablo, en el caso del periodismo, específicamente en un programa de entretenimiento en donde se habla acerca de la vida de una persona en cuestiones privadas, ¿por qué no se estaría violando este derecho? La Corte Constitucional también ha determinado qué es la intimidad de las personas. Entonces, la intimidad de las personas es todo acto que una persona ejerce y que no lo publica o que no lo hace público frente a cualquier escenario. En las expresiones de la actriz Luli Bozzo se nota su indignación hacia quien fuera su pareja sentimental hace más de 14 años, Alberto Pérez, más conocido como Beto, ahora mundialmente famoso por ser el creador de Zumba Fitness. Luli y Beto grabaron un video teniendo relaciones sexuales y este video luego salió a la luz pública y se convirtió en todo un escándalo aquí en Colombia, en gran parte porque la persona que hizo público este video fue La Negra Candela. Cuando un famoso, cuando una persona que tiene una persona pública, pues valga la redundancia, pública a través de sus redes sociales, que tiene una relación con tal persona, que está saliendo con alguien o se deja ver que está en una relación con otra persona, pues en ese caso no existe una vulneración a su derecho.
Frente a este panorama, ¿será que en este choque algún derecho prima sobre el otro? Para responder esa pregunta nos acompaña el docente de Legislación en Medios, Jafet Rentería, de la Universidad Central. La jurisprudencia ha resuelto eso. No se puede definir, como son derechos que están, digamos, en el mismo rango constitucional, no se puede definir cuál prima sobre otro. En el caso colombiano, prima el derecho a la intimidad, pero eso no se puede generalizar. O sea, es que depende del caso concreto. Hay algunos test que ha hecho la Corte Constitucional para dirimir esos casos. En la teoría jurídica, sino que entran a lo que se llama proporcionalidad, y la definición de esa proporcionalidad, ese test, se resuelve de una manera tajante, sino que entran a lo que se llama proporcionalidad, y la definición de esa proporcionalidad, ese test, se resuelve en el caso en concreto. Únicamente el caso en concreto es el que determina qué derecho prima sobre el otro. Juan Pablo, ¿y qué dice la Corte Constitucional al respecto? La Corte Constitucional lo que hace en la técnica de la ponderación es, uno, poner los dos principios fundamentales. En este caso está la libertad de prensa contra el principio fundamental de la libertad, de la intimidad. Dice la sentencia que no pueden ir más allá y violar el derecho a la intimidad. La Corte Constitucional lo primero que hace es preguntarse, ¿debe prevalecer un derecho sobre el otro en las circunstancias en las cuales fueron explicados? Entonces, para poder determinar si un derecho debe prevalecer sobre otro, debe recurrir a argumentos jurisprudenciales y extractos anteriores jurisprudenciales, ver cómo ha sido fallado el tema, mirar qué es lo que establece la ley civil en este caso, la ley penal, de cómo lo protege, ir a argumentos. Inclusive muchas veces he visto que ha ido a argumentos internacionales de tratados que los países han desarrollado, y en base ya a toda la argumentación que da la Corte Constitucional, hace el resultado de la ponderación. ¿Qué prevalece más, la libertad de prensa o la intimidad de las personas? Jafet, ¿y cómo cree que se ha manejado esta tensión constitucional desde los medios de comunicación? ¿Qué importancia tiene el periodismo ético? El desconocimiento de muchos de los elementos de la tensión que se da del ejercicio profesional del periodista con derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la intimidad. Desconocer ese tipo de tensiones produce un periodista que seguramente está más preocupado por la chiva, por dar a conocer informaciones, o por la presión que se genera desde los mismos medios de comunicación, desde el punto de vista de ganar audiencia o teleaudiencia, y se puede perder entonces un poquito de objetividad y de conocimiento de que al publicar determinadas informaciones se puede estar afectando derechos fundamentales a la intimidad de las personas. La ética ahí está unida al conocimiento, y ese conocimiento entonces obliga a que el periodista, además del conocimiento general que recibe en la universidad en muchas áreas, también profundice en esta que es de carácter jurídico, pero que es importante que los estudiantes la tengan y profundicen, porque muy posiblemente en su ejercicio profesional se van a ver enfrentados a situaciones en las que tendrán que definir si publican o no una información, y si la publican, entonces qué efectos puede producir, incluso qué efectos de carácter jurídico, incluso qué demandas le pueden generar tanto al medio de comunicación como también al periodista individualmente considerado. Si bien el periodismo juega un papel fundamental en el cual como difusor de información tiene ciertas responsabilidades, el periodista decide qué abordar en el campo judicial, y esto debe hacerlo desde la ética y con un amplio conocimiento constitucional. Es por esta razón que quisimos hablar con Laura Palomino, editora judicial de W Radio.
Bueno, mi nombre es Laura Palomino, soy la editora judicial de W Radio. En esta época de pandemia estoy también ejerciendo como la editora nacional de la tarde, presentando las noticias nacionales e internacionales. Laura, déjeme preguntarle cómo saber cuál es el límite en la publicación de información para no transgredir el derecho a la intimidad y el buen nombre. Los periodistas no podemos tener libertad ilimitada para publicar, solo se pueden publicar hechos corroborados. Muchas veces uno cree en las fuentes, yo solo creo en el papel en mi caso. Cuando tengo un documento, cuando tengo algo que sustente lo que estoy afirmando es cuando yo publico. Siempre verificar, siempre contrarrestar. Si usted tiene una información, ir al otro lado de la noticia y preguntar la versión. Si usted va a sacar una noticia en contra de un senador de la República, ir a hablar con el senador y preguntarle su versión de los hechos. No puede haber libertad ilimitada porque en el periodismo se caen muchos errores. Nosotros no somos ni jueces ni abogados. Nosotros solo estamos informando, por eso tampoco se puede dar una opinión. Yo siempre me limito en dar mi opinión dentro de mis publicaciones y dentro de mis noticias. Por eso es que me encanta el periodismo judicial, siempre son hechos. ¿Qué más quiere saber de mi esposo? No tengo Dígame, nada Hassan. que decir de un señor que Dígame. me parece un caballero. Dígame, Yo Hassan. le estoy diciendo es, Dígame, ¿tu por esposo fue favor. como periodista? Y le voy a decir No, una no fue como cosa. periodista, Es el Vicky. colmo, Fue invitado esto que usted está como un haciendo. invitado. Es Perfecto, una Vicky. vergüenza Usted para el quiere seguir periodismo. Usted no llevando es esta discusión periodista. a nivel personal. Usted es un Si lagarto. usted quiere seguir llevando esta discusión a nivel personal, Usted es un está en lagarto, todo un su tipo derecho. vergonzoso. Yo no entro a eso, Vicky. Se lo digo, Ni entro a se lo digo. descalificativos, Y claro, ni vengo a su como programa no para que pudo usted... tener éxito como periodista porque usted es un fracasado, entonces se fue a lagartearle al uribismo para que le dieran la casa de Nariño. Yo no soy lagarta, porque soy una buena periodista. Yo no necesito lagartearle a nadie, quiero que sepa. Perfecto, Vicky. Yo simplemente le termino esta discusión diciendo lo mismo. Dejemos el doble moralismo. Le imputaron cargos, sí, pero siempre respetando la presunción de inocencia de la persona a la que se está acusando. Y hay que recordar siempre que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la única persona que puede demostrar lo contrario es un juez, un magistrado de la República. Y otros 2 generales por supuestos actos de corrupción al interior de la institución. Varios funcionarios de la DIAN fueron capturados por presuntos hechos de corrupción. La policía apresó 4 presuntos delincuentes, los cuales integraban una alias banda. El Tío, presunto líder del grupo delictivo La Empresa. Una presunta irregularidad encontró el abogado Alfonso de la Cruz en los procesos de contratación de entrega de mercados de los municipios de Soledad. A los casos y de Malambo. presunta corrupción denunciados esta semana en departamentos y municipios se sumaron hoy otros. Bueno, ¿y qué piensa usted, Juan Pablo? ¿Cuál cree que son los límites en este campo? ¿En qué fallan los periodistas a la hora de abordar la información? A mí lo que me parece es que existe una desinformación legal por parte de los periodistas. Entonces muchos no entienden cuáles son los límites en los cuales su profesión debe ejercerse. Entonces a mí, porque escrita está la ley, escrita están los extractos jurisprudenciales, escrito está los tratados que Colombia ha firmado respecto a este tema. Lo que pasa es que existe un desconocimiento de esto por parte de los periodistas, o muchos, por temas comerciales, se hacen los que no conocen y publican cosas que no deben publicar. ¿Sí me explico? Entonces, más bien, no es que deben haber cambios legales, sino que los periodistas deben acatar las reglas jurisprudenciales y legales que existen al tema, sin excepción. Y si a un periodista le obligan a publicar una nota, como muchas veces pasan, pues él debe tener la facultad de decir, pues de pronto ese sería el cambio, como los médicos, a decir que no atiendo este caso, los periodistas lo mismo, no publican eso sin que tengan unas consecuencias como el despido. Esta noche se retiró Vicky Dávila de la emisora La FM. Su retiro fue solicitado por los directivos de la cadena radial RCN. La decisión de publicar sin editar el video del hoy ex viceministro del Interior, Carlos Ferro, donde contiene una conversación íntima con el capitán Ángelo Palacios, originó este retiro. Bueno, y por otro lado, ¿qué pasa cuando en el ejercicio de la práctica profesional se vulneran derechos como la intimidad y el buen nombre? ¿Usted como periodista alguna vez se ha visto inmersa en una situación de estas? He tenido en total, dentro de los 7 años que llevo en la W Radio, alrededor de 15 denuncias por injuria y calumnia. Todas las he ganado.
Ahorita en este momento tengo como 5 más, creo, y es algo a lo que uno como periodista judicial tiene que estar acostumbrado. El derecho a la intimidad. Yo creería más bien que es el derecho al buen nombre, a la honra, lo que se debe manejar por parte del periodista. Y lo que yo he dicho desde el inicio de esta entrevista, solo los hechos son los que se pueden contar, hechos corroborados, cosas que sí hayan pasado. No se trata de acusar por acusar. Hasta el momento y hasta la fecha, todos los jueces de la República me han dado la razón, pero porque yo siempre he tenido sustento de las cosas que he publicado en la W Radio. Pero sí he visto muchos casos de muchos colegas que se han afectado el derecho a la intimidad de otras personas y que han tenido que responder ante jueces de la República, porque la única solución que es esa, es ante un juez de la República quien dice si usted es culpable o es inocente, y muchos de mis colegas se han tenido que retractar por orden y fallo judicial. Si bien es cierto que el periodista debe estar preparado para este tipo de situaciones y de alguna forma, así como usted lo manifiesta, debe buscar la manera de resarcir al afectado, ¿qué pasaría si un periodista no desea rectificar la información emitida después de que la persona vulnerada se lo haya solicitado? ¿Qué podría hacer el afectado? Aquí nos podría ayudar usted, Juan Pablo. El periodista no lo hace, entonces ahí se abre el abanico jurídico para la persona a la que se le está vulnerando el derecho. El abanico jurídico es interponer una acción penal, como ya te lo había dicho, porque cometió delitos en contra del buen nombre, la honra de una persona. La segunda es interponer una acción de tutela inmediato, porque se le está vulnerando un derecho fundamental, para que la Corte Constitucional falle a favor y obligue al periodista a retractar la noticia o lo obligue bueno, en caso de que haya dicho una noticia falsa, a retractar la noticia o a aclararla. Bueno, eso referente a las consecuencias o medidas que un periodista pues incurre cuando vulnera al derecho a la intimidad. Uno es el penal, pues puede ir a la cárcel, te estoy diciendo. 2, a pagar un valor económico por daños y perjuicios bastante grande. O 3, ser jalado las orejas y decirle que por favor se retracte. Y pues más allá de eso, pues está la credibilidad del periodista como periodista. Y ya que Juan Pablo toca este tema, yo considero que es importante entonces preguntarnos por el papel de la academia en la formación de periodistas con conocimientos en temas constitucionales. Y aprovechando que lo tenemos a usted, profesor Jafet, como docente de comunicación, ¿cree que se están formando periodistas con conocimientos suficientes en materia constitucional? Si respondemos la pregunta desde el punto de vista del conocimiento que los periodistas en ejercicio tienen de la estructura del Estado y de la estructura normativa, consideraría entonces que sí están saliendo con falencias, porque uno encuentra que por lo general los periodistas, en la forma como preguntan, en la forma en como analizan muchos fenómenos de la realidad, especialmente de carácter jurídico, muestran un desconocimiento que evidencia entonces que de pronto vienen con esas falencias desde la universidad o sencillamente no le pararon atención a las clases en su momento. Laura, ¿y a usted qué tanto le aportó la academia en este campo? No se me preparó en la academia, y se los digo de una vez, para nada. Lo que uno ve en la universidad está muy lejos de lo que uno ve en la calle. Por eso yo siempre a la gente que me pregunta les digo, estudien otra cosa. Si ya están muy avanzados en la comunicación social y el periodismo, ganen experiencia. La experiencia es súper valiosa. Cuando usted sale de la universidad con solo un cartón, no lo van a contratar si usted no tiene experiencia. En mi caso, yo iba y tocaba las puertas en las emisoras de Cali, que es mi ciudad. Iba y tocaba las puertas de emisoras regionales, de canales de televisión de la ciudad, y les decía, déjenme trabajar gratis, no me paguen, yo lo único que quiero es aprender, lo único que quiero es tener experiencia, ganar experiencia, puedo llevar tintos si quieren. Y así fue como fui ganando experiencia como periodista, porque a ustedes en la universidad no se les prepara para nada, nada de lo que les va a venir si van a ser periodistas. Entonces, es muy importante
la experiencia y también estudiar otras cosas, leer también es muy importante, leer mucha prensa, escuchar emisoras para uno estar actualizado siempre. Que si se me preparó desde la academia para abordar la publicación de noticias sin vulnerar algún derecho constitucional, tampoco. Tampoco, uno como comunicador social no sale como abogado y es muy importante eso. Es muy importante conocer, y creo que no solo para un periodista, para cualquier ciudadano, cuáles son los derechos y deberes. Quisimos hablar con algunos estudiantes que actualmente se están formando en comunicación social y periodismo. ¿Será que sí se les está formando con las suficientes bases en materia constitucional? Escuchemos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Vargas y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de último semestre. La verdad, siento que a la hora de preparar profesionales en la carrera de comunicación, todavía hay ciertos vacíos en términos de regulación a la hora de publicar cualquier tipo de información, de cómo o hasta qué punto puede llegar un periodista a la hora de emitir o difundir algún tipo de información. No sé, ya sean temas que requieran cierto cuidado o en temas que pertenezcan o sean de interés general. Siento que las universidades no le dan la importancia que requiere el manejo de la información delicada o si es muy valiosa, ni de cómo debería ser el deber ser a la hora de dar a conocer este tipo de información. No hay algo que le permita al comunicador o periodista básicamente defenderse frente a temas de vulnerabilidad de la información, o no existe en sí un manual de instrucciones que le permita verificar cuando se afecta el buen nombre o se dice la verdad de una persona. Mi nombre es María Fernanda Barreto, yo estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Minuto de Dios. Bueno, pues como tal en mi universidad sí se han tocado estos temas en diferentes materias o porque en algún punto llegamos a hablarlo con los docentes. Sin embargo, no es la profundización que se le da como tal. Conocemos pues acerca de nuestros derechos, deberes y demás. Sin embargo, esto siento que todavía sigue siendo un tema que no ha tenido mucha trascendencia, sino es algo que nosotros buscamos por aparte. Creo que sí, lo tuvimos para la clase de legislación de la comunicación social, en el cual uno de los trabajos fue una investigación sobre periodistas que hayan tenido señalamientos a personas naturales o jurídicas, cual se observaba los temas legales o hasta qué punto nos enseñaban que era bueno decir una noticia y con qué parámetros para no poner problemas legales. Mi nombre es Laura Alejandra Muñoz Delgado y estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Central. No siento que la universidad me haya enseñado lo suficiente o me haya preparado suficiente en temas constitucionales, especialmente considerando que nuestra profesión en realidad no es una profesión, sino es un oficio. Por tanto, nuestros derechos y nuestros deberes están un poco confundidos y no están muy bien delimitados. Por eso es que considero que deberían profundizar muchísimo más en temas pues legislativos y constitucionales. Escuchando este panorama y ya como para ir cerrando, ¿qué consejos ustedes les darían a los futuros periodistas de este país? Empecemos por usted, profesor Jafet. Hay una cierta aversión y desgane de los estudiantes de periodismo por las cuestiones jurídicas. Incluso por eso cuando ya se está en el ejercicio profesional, una de las fuentes más difíciles para cubrir en muchos medios es precisamente todo lo que tenga que ver con temas jurídicos, altas cortes, fiscalía, procuraduría, porque desde la universidad como que no le tienen mucho gusto al conocimiento de los temas jurídicos, y sucede que ese es un conocimiento que debe tener todo ciudadano, y creo que en el marco de un Estado social de derecho somos mejores ciudadanos en la medida en que más conozcamos al Estado. Entonces el periodista, como está interactuando con todos los poderes del Estado en el proceso de construcción de la información y de su análisis de la realidad, debe enterarse, debe conocer. Y usted, Laura, como periodista judicial, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de periodismo? El primer consejo que les puedo dar es el papel. Para mí el papel, la ley del papel es súper importante. Si usted tiene un documento que lo respalde, es
la mayor arma que usted puede tener. Por ejemplo, usted saca una noticia, Fiscalía investiga al gobernador de Arauca por corrupción. El gobernador de Arauca dice que eso no es cierto y va y solicita una rectificación ante su medio de comunicación y también le pone una denuncia por injuria y calumnia. Si usted tiene el papel de la Fiscalía donde dice que y donde se sustente que lo están investigando, ya ahí tiene todas las de ganar. Entonces siempre corroborar los hechos. Uno no puede creer solo en la fuente. Cuando digo la fuente es la persona que le da la información a uno. Uno tiene que corroborar. Si una persona se le acerca a uno y le dice, a este señor lo están investigando por tal y tal hecho, usted tiene que ir ante la autoridad competente, en este caso digamos la Fiscalía, y corroborar qué esté pasando. Entonces, siempre corroborar. Segundo, el segundo consejo que les doy es siempre contrarrestar la información. Ir a donde ese gobernador y preguntarle, vea, usted lo están investigando por eso, ¿cuál es su versión de los hechos? ¿Qué tiene usted para responder? Dejar hablar a la contraparte, respetar la presunción de inocencia de esa persona. 3, siempre usar el presunto. Lo que ya dije, uno solo es culpable, uno solo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que un juez de la República lo condene a uno. Y como jóvenes que están entrando a los medios de comunicación, les repito, estudien otra cosa, hagan cursos de otra cosa. A mí me parece el derecho que es súper importante, entonces estudien cosas que tengan que ver con el derecho, hagan cursos, leer mucho, escuchar emisoras, escuchar noticias, ver noticieros, no solo RCN, no solo Noticias 1, sino ambos para ver las dos caras de la moneda. Es muy importante estar actualizados y ganar experiencia. Usted puede salir con un cartón muy lindo y todas las felicitaciones del mundo de la universidad, pero si usted no tiene experiencia, no va a entrar a ningún medio de comunicación. Entonces la experiencia es muy importante. A modo de conclusión, ya que estamos a segundos de finalizar este podcast, es de suma importancia que en los programas de comunicación se les brinde bases sólidas a los periodistas en temas de legislación, toda vez que las leyes y la normatividad respecto a los límites que poseemos dentro de nuestro rol como profesionales ya están escritas, y es deber nuestro estar capacitados en la materia para así cumplir a cabalidad y con rigurosidad nuestra labor al informar. De cualquier forma, nuestros derechos como colombianos deben estar siempre presentes y así como agradecemos y nos vemos cobijados por derechos como la libre expresión y la libertad de prensa, debemos velar por los derechos del otro, garantizando su absoluto cumplimiento. Muchas gracias a nuestro equipo de trabajo y a nuestra compañera Paola Pérez que nos apoyó en edición e investigación para hacer posible este podcast. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos un capítulo más. Nos escuchamos en una próxima ocasión en Corresponsales Jurídicos.